Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes saben, es patrocinado por la Facultad de Medicina. Este día hemos de conversar sobre un tema trascendental para las mujeres, el de la miomatosis uterina. El mioma uterino es un tumor benigno, el más frecuente que se presenta en el útero de las mujeres y en general es el más frecuente de todos los tumores en las mujeres. Este afortunadamente es benigno, pero puede generar muchos problemas. Para ello, hemos invitado a un distinguido profesor de la facultad, el doctor Richard Valentín Gisbert Laura. Él es, además de profesor titular de nuestra facultad, médico ginecobstetra y trabaja en la Caja Petrolera de Salud. Es, por lo tanto, la persona idónea para hablar de este tema. Amigos, ahora permítanme ir a un corte y al retorno estaremos hablando con nuestro invitado de hoy. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Richard Valentín Gisbert Laura. Lo hemos dicho también, el profesor Richard Gisbert es profesor titular de la Facultad de Medicina y es médico especialista en ginecología y obstetricia. Tiene su base de trabajo en la Caja Petrolera de Salud. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad del tema que también anunciamos, el de la miomatosis uterina. Pero ahora permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado de hoy. Richard, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer de verdad compartir pantalla contigo. Buenos días. Muy buenos días, doctor Mendoza. Es un honor participar del programa. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarle a usted, eminente profesor nuestro, y a todo el equipo de colaboradores por tan brillante conducción. Realmente nuestra comunidad universitaria necesita información en salud. El trabajo que ustedes hacen es bienvenido y qué gusto el poder compartir la sesión de hoy con ustedes. Gracias, Richard, muy amable.
Vamos a hablar, Richard, del tema que te hemos pedido conversar, el de la miomatosis uterina, para entrar rápidamente en contexto. Amigos, permítanme señalar que la miomatosis uterina, la presencia de un mioma en el útero, es el evento más común que atraviesan las mujeres cuando se hablan de tumores. Lo bueno es que este tumor es benigno y muy pocas veces se maligniza. Pero por ser frecuente, suele generar también muchísimos problemas, que nuestro invitado, el profesor Richard Gisbert, nos va a explicar. Suelen haber desde hemorragias, a lo mejor el síntoma más común, el signo más común, hasta a veces imposibilidad de embarazarse. En realidad tenemos un mundo que se genera a través de la presencia de este tipo de tumor. Entonces, Richard, para directamente ya entrar en contexto, ¿por qué no nos explicas qué son los miomas uterinos? Y más o menos, ¿cómo es que se originan estos? Claro que sí, doctor. Gracias por la introducción. Tiene toda la razón. Los miomas uterinos, también denominados leiomiomatosis, y la nomenclatura actual la describe como fibromatosis uterina, se constituyen en la actualidad en el tumor benigno estrógeno dependiente más frecuente en Bolivia y en el mundo. Es un tumor que no tiene un origen conocido, es multicausal, tiene aspectos inherentes a antecedentes genéticos. Ya se ha descrito en la actualidad que existe una mutación somática en una línea celular del miometrio. Se han identificado ciertos cromosomas que coadyuvan al desarrollo de estos miomas, como son alteraciones a nivel del brazo corto del cromosoma 6, del brazo largo del cromosoma 7, lo que hace que, si en una familia existiera el antecedente de una mamá que tuviera miomatosis uterina, existe la posibilidad de 2 a 3 veces de que en línea directa la hija tenga esta predisposición. Es estrógeno dependiente, porque definitivamente este tumor tiene mucha relación con la producción de estas hormonas. Por eso, si hablamos de frecuencia, estos tumores se los va a encontrar durante la vida fértil de la mujer, a partir de la menarquia, que es el primer periodo, hasta la menopausia, en frecuencia. Entonces, por esto y por muchos factores que existen de riesgo denominados al momento, es importante su estudio. Entonces, reiteramos, es el tumor benigno del músculo uterino más frecuente en nuestro medio. Y ya lo manifestó usted. Ocasionalmente puede malignizarse en un porcentaje mínimo, menor al 1%. Ahora, ¿cuál es la ubicación del útero? Topográficamente el útero se encuentra en el hipogastrio, para nuestros televidentes, debajo del ombligo. Estos miomas pueden medir desde milímetros, centímetros o hasta tener un crecimiento importante. Por lo tanto, no solamente abarcarán el hipogastrio, puede llegar inclusive hasta la cavidad abdominal. ¿Cuáles son las razones del por qué nuestras pacientes, estamos hablando de nuestras jóvenes, acuden a nosotros? Por las molestias que se caracterizan frecuentes, que inclusive llegan a afectar la calidad de vida. Si hablamos de calidad de vida, hacemos alusión a que si bien tenemos periodos menstruales en una mujer con un promedio de 3 días, este tipo de pacientes pueden presentar sangrados, hipermenorrea, sangrados abundantes por el lapso de muchos días, inclusive hasta semanas,
Y todo esto puede deteriorar, inclusive hasta en la salud, provocándoles anemia y hasta en algún momento perder el conocimiento. Otra de las razones que hacen que nuestras pacientes acudan a nosotros es que ellas perciben un aumento de volumen a nivel abdominal. Entonces, muchas veces, cuando el crecimiento es importante, no solamente puede ocasionar dolor, sino molestias a nivel de estructuras vecinas. Acá tengo un esquema donde se grafica un mioma. Un mioma, como señalaba, puede tener un desarrollo a nivel del endometrio o inclusive puede crecer por fuera del útero. Entonces, imaginen ustedes una masa tumoral que supere los 20 centímetros, que es considerado un mioma gigante. Con seguridad va a afectar la calidad de vida de nuestras mujeres. Un aspecto que es importante mencionar es que merced a las características de la vida actual, muchas de nuestras mujeres buscan el embarazo a partir de los 30 años y de repente no logran embarazarse. Acuden a la consulta ginecológica y al efectuarse los estudios correspondientes, como es una ecografía, que es el examen más básico, se reporta la presencia de miomas a nivel submucoso y muchas con seguridad fueron informadas de presentar miomatosis en los controles anuales que habitualmente hacen, sumados al control del Papa Nicolau. Entonces, todos estos aspectos hacen que de alguna manera, al ser frecuente, importante y común, no olvidemos que la mayor parte de nuestra población en Bolivia son mujeres, hace que sea importante el conocer un poco más acerca de esta enfermedad. Es importante hablar sobre la epidemiología, sobre los factores de riesgo. Existen muchísimas investigaciones, sobre todo en países de Norteamérica y de Europa, un tanto tratando de indagar y aprender más sobre esta entidad. Y nos encontramos con investigaciones que señalan que se estima que 1 de cada 4 o 5 mujeres presentan miomas. Hablemos de estadísticas, es importante. Las estadísticas mundiales a las que nos sumamos señalan que hasta un 40% de mujeres tienen miomatosis uterina. Hay un dato que me pareció importante comentarles. Con esta pandemia, e inclusive antes, muchos de estos miomas fueron detectados por anatomía patológica al efectuarse la autopsia. Y es así que existe un estudio interesante que señala que el 50% de las miomatosis fueron detectadas durante la autopsia. ¿Qué quiere decir esto? Como corrobora la literatura, que durante el transcurso de la vida, la mujer vivió sin conocer, sin saber que era portadora de miomatosis. Como que la mayoría de este cuadro tiene una presencia donde si no existe el dolor o si no existe un trastorno a nivel de un sangrado vaginal anormal, pasa como asintomática o inadvertida. Otro aspecto dentro de la epidemiología que es importante también señalar es en relación a las intervenciones quirúrgicas. En mi especialidad ginecobstetricia tenemos una intervención quirúrgica denominada histerectomía, donde se ectomiza todo el útero. Y la principal causa de histerectomía son las miomatosis uterinas. ¿De qué deriva esto? En el costo para la institución y si la persona no tiene un seguro, en un costo para la paciente, con las implicaciones en relación a riesgos que conlleva este tipo de procedimientos. Hablemos de lo que es la epidemiología. Existen estudios que se corroboran por muchos investigadores de que existe cierta predisposición en algunas pacientes a presentar miomatosis. Y es así que en Estados Unidos, por ejemplo, la raza negra presenta hasta un 50% de miomatosis uterina. Estamos refiriéndonos hasta que de cada 10, 5 mujeres
tienen miomatosis uterina, la raza blanca en un 25%, y definitivamente si revisamos la estadística de nuestros centros hospitalarios en Bolivia, un tanto que la incidencia de intervenciones quirúrgicas por miomatosis es importante. Un dato epidemiológico que todos debemos considerar: cuáles son los grupos etarios donde encontramos mayor presencia de miomatosis, y corroborado obviamente por, nuevamente, los datos estadísticos que tenemos. El grupo etario comprendido entre los 30, 40, inclusive hasta 45 años es el grupo donde se presentan más casos de miomatosis uterina, sin dejar de lado los extremos, donde tenemos muchas veces jóvenes de 20 a 30 años que presentan miomatosis uterina, y desde ya mujeres que superaron la menopausia. Son casos raros, pero es importante considerarlos. Richard, realmente vas a seguir hablando de la epidemiología, sin duda, pero hay un aspecto que seguramente lo vas a citar, pero vale la pena que enfaticemos. Úteros que no crían niños, crían miomas también, ¿verdad? Cierto. Por favor, continúa. Claro que sí, doctor. Tiene toda la razón. Es importante hablar de los factores de riesgo, doctor. Los factores de riesgo son importantes considerarlos, y desde ya la literatura señala una serie de factores de riesgo, y una de ellas es justamente esta, y coincidimos. Para nuestros televidentes, los ginecólogos obstetras nos manejamos a través de protocolos de manejo. Tenemos normas de diagnósticos y tratamientos que son actualizados frecuentemente, considerando las características nuestras de Bolivia propiamente dicha, sin dejar de lado toda la experiencia internacional respaldada por la medicina basada en la evidencia. Y lo que usted señalaba, doctor, la nuliparidad, el hecho de no haber tenido un embarazo, es un factor de riesgo. También se señala como otro factor de riesgo la obesidad y el sobrepeso. Todos los textos, entre libros y revistas, señalan de que definitivamente la calidad de vida, el tipo de alimentación que llevamos actualmente, inciden en que tengamos un aumento en la obesidad. Y esto repercute en una miomatosis. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que a este nivel se forman precursores estrógenos, la estrona. Y estos estrógenos justamente son los que motivan el crecimiento del útero. Por este tumor, como señalaba al comenzar, es denominado estrógeno dependiente. Entonces, se hicieron distintos estudios donde, considerando el índice de masa corporal, se tomaron en cuenta, por un lado, personas que tenían problemas con la obesidad versus personas que no. Y definitivamente la diferencia, haciendo la comparación en riesgo relativo, era importante a favor de este factor de riesgo. Al hablar de hormonas, al hablar de estrógenos, definitivamente toda posibilidad de exposición a estas hormonas es un aspecto que debe ser tomado en cuenta. Existen estudios, por ejemplo, donde debemos considerar ciertos aspectos. Una menarquia temprana, un inicio de periodo temprano en una adolescente, en una puber, también se considera en un factor de riesgo. Y existen estudios pequeños que deben ser corroborados por estudios multicéntricos que incluso hasta señalan que las personas que consumen más carne roja tienen mayor predisposición. Las personas que tienen poca actividad física o prácticamente ninguna tienen mayor predisposición. Entonces, de alguna manera, estos factores de riesgo, sumado a los conocidos como son tabaquismo, deben ser tomados en cuenta. Esos son los factores de riesgo que de alguna manera permitirían la presencia y el desarrollo de este tipo de tumores. Gracias, Richard.
Yo creo que he sido preciso y claro. Hemos de ir a un pequeño corte y al retorno te pido que hablemos de la clínica y del diagnóstico, que son los aspectos más importantes en este tumor, en esta patología que sufren las mujeres. Amigos, vamos a un corte y estamos de vuelta enseguida. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Richard Gisbert, profesor titular de nuestra facultad, del tema mioma o miomatosis uterina. El profesor Gisbert nos ha ilustrado hasta ahora de muchos factores que predisponen a que las mujeres tengan miomas. Un mensaje ha dejado muy claro y creo que vale la pena que lo recuerde. Las mujeres prácticamente desde su menarca hasta la menopausia viven bañadas de estrógenos. Y por supuesto, estos miomas, estos tumores son estrógeno dependientes, nos dijo. Uno se pregunta a veces, ¿y por qué unas personas y otras no hacen? De ello pudiéramos hablar extensamente mucho tiempo, pero por lo menos dejaré establecido un aspecto. Depende de los receptores que tengan estas células a los estrógenos. Y aquí, como bien dijo el doctor Richard, eso se hereda. Es decir, la cantidad de receptores que uno pueda tener en sus tejidos, la mama, el endometrio, el útero, en el músculo, donde desarrolla miomas, depende de ello. Unos que tienen muchos receptores van a ser más rápidamente miomas y otros probablemente no o muy lentamente. Porque los estrógenos estimulan el crecimiento. Es decir, eso es lo admirable de la presencia de estrógenos. Multiplican las células, para decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto, ahora se comprenderá a lo mejor de forma más clara cuando el doctor Richard nos hable especialmente del tratamiento. Pero ahora le hemos planteado una pregunta y quisiéramos, Richard, que nos absuelvas lo mismo. ¿Cómo clasifican por las diferentes ubicaciones a los miomas, pero fundamentalmente cómo diagnostican los médicos cuando una mujer es portadora de miomas? Por favor. Claro que sí, doctor. Bien. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, a través de las respectivas sociedades, tiene una clasificación actual
donde en función a la ubicación de los miomas, si se encontrara en el endometrio, miometrio, perimetrio o algunas ubicaciones que están fuera de estas estructuras, como son los miomas parasitarios cervicales, nosotros encaramos lo que es el manejo y desde ya la resolución de este tipo de cuadros. Pero como esta disertación o esta presentación está destinada a toda nuestra comunidad universitaria, voy a presentarles esta clasificación, que es muy práctica, útil, que finalmente tiene las mismas consideraciones. Considerando la ubicación, el sitio de implantación de los miomas, se los divide en 3 grupos. Los miomas que se ubican en el endometrio son denominados miomas submucosos y estadísticamente representan un 5 hasta un 10%. Los miomas intramurales son los que se ubican en el miometrio, en el músculo uterino propiamente dicho, aquí como está esquematizado. Y los miomas subserosos se encuentran en el perimetrio. Y desde ya, el cuarto grupo, que es importante que lo conozcan por la importancia, son esos miomas que se ubican por fuera de esas estructuras, como son esos miomas parasitarios. ¿Sabían ustedes que los miomas también pueden ser ubicados a nivel de estructuras como el ligamento redondo, como los ligamentos anchos, o los temidos miomas cervicales, que se ubican a nivel del cervix uterino? Haré un comentario muy especial porque uno de los grandes dilemas, una de las grandes complicaciones inherentes a miomas surgen en el embarazo. Entonces, con esta clasificación me voy a permitir señalar los aspectos más importantes, las características más importantes en función a la ubicación. ¿Qué pasa con un mioma que se ubica en el endometrio? Este mioma submucoso tiene una particularidad. Son los miomas que posibilitan grandes hemorragias. Son estos los miomas que hacen que una mujer tenga una mayor cantidad de sangrado menstrual. El sangrado menstrual aproximado fisiológico es de 80 centímetros cúbicos. Si tenemos un mioma en esta ubicación, con seguridad que vamos a tener un sangrado profuso, y muchas veces esto motiva que nuestros pacientes acudan a nosotros. Pero el problema capital de este tipo de miomas es que ocasionan infertilidad. Entenderán que una vez que ocurre la fecundación en las trompas, el cigoto debe implantarse en el endometrio. Si tenemos la presencia de estos miomas a este nivel, con seguridad que se dificultará la implantación, por lo tanto el embarazo, originándose abortos espontáneos tempranos. Esa es una de las particularidades. Continuamos. Tenemos a los miomas subserosos. Los miomas subserosos tienen la particularidad de desarrollar miomas, muchas veces pediculado, como se observa en esta imagen, que si bien en la mayoría de los casos son detectados a través de una evaluación clínica, muchas veces son motivos de inclusive intervenciones quirúrgicas de emergencia, como ocurre con justamente la torsión de miomas. Una particularidad del mioma submucoso era esta imagen. Advertirán que acá tenemos una imagen emergiendo por la vagina, y es justamente otro motivo de emergencia que muchas veces simula tener un parto. Son los miomas paridos, son los miomas abortados, que provocan un intenso dolor similar al parto, que se resuelve con la torsión o resección de este tipo de miomas. Y finalmente tenemos el más frecuente de los miomas, que es el mioma intramural. Dependerá si la localización es única o múltiple. Estos son los miomas que generalmente posibilitan un crecimiento importante del mioma. Entonces, si bien no tienen una relación directa con evitar
un embarazo por la ubicación topográfica muchas veces son los que predisponen a vicios o alteraciones del producto durante el embarazo. Entenderán que si tenemos un mioma importante, vamos a tener de repente una distocia en la presentación que nosotros llamamos. Si tenemos un mioma ubicado a nivel del cervix, del segmento inferior, esa paciente no podrá optar por un parto. La terminación será por cesárea. Entonces, con toda esta explicación, desde ya también existen imágenes radiológicas que no son muy utilizadas, pero ustedes entenderán que de acuerdo a la clasificación radiológica, una miomatosis es considerada gigante cuando supera los 20 centímetros. Y acá tenemos una placa radiográfica donde se encuentra un mioma calcificado. ¿Cómo se diagnostica? Eso es lo más importante. Ya habíamos desde la primera diapositiva manifestado lo siguiente. Es importante las razones del por qué acuden nuestros pacientes a nosotros. Por esos sangrados profusos durante la menstruación, o esos sangrados permanentes, o por el dolor. Entenderán que cuanto más grande el mioma, más molestias, mayor dolor, compresión a nivel de los órganos vecinos. Muchas de estas pacientes que son portadoras de miomas gigantes presentan polaquiuria. Esa vejiga está comprimida, por lo tanto la micción será frecuente, o muchas veces lumbalgia, o hasta estreñimiento. Hemos operado casos de miomas gigantes que justamente por su acción mecánica ocasionaban este tipo de molestias. Y desde ya, allí tocamos el tema de calidad de vida. Entonces, estas son las razones del porqué, de cómo acuden nuestros pacientes. Por eso es importante los antecedentes epidemiológicos, los factores de riesgo. Ahora, para complementar, ¿cómo diagnosticamos? Ya mencionamos que hay sangrados, dolores, las menstruaciones inclusive son muy dolorosas, ¿ya? Todas las otras características que ya las señalé. El dolor es una de las particularidades. Los síntomas de compresión, la anemia, porque si el sangrado es profuso, va a derivar en que esta paciente muchas veces hasta pierde el conocimiento. Hemos tenido esos casos donde tuvimos que hospitalizarla, reponer hierro, inclusive hasta llegar a transfusiones sanguíneas. Existen ese tipo de cuadros. Esta es la imagen de un proceso degenerativo. Anatomía patológica finalmente reportará las características de degeneración de estos miomas, pero a donde quiero llegar es al diagnóstico. No olvidemos los antecedentes, la historia clínica, el contar todos estos aspectos que interesan para que el médico tenga un correcto diagnóstico. Lo fundamental para todos los colegas, no solamente ginecólogos, también médicos generales, es que un examen bimanual es fundamental para la detección de esta entidad nosológica, respaldado o apoyado por una ecografía. Por cuestiones de costos, la ecografía es accesible para todas nuestras pacientes. Entonces, si quisiéramos confirmar una miomatosis, debemos nosotros examinar a nuestra paciente, donde palparemos la irregularidad, porque el mioma tiene esa particularidad, son tumoraciones irregulares, semisólidas, circunscritas, y muchas de ellas no son dolorosas durante el examen. Considerando los antecedentes de sangrado profusos y respaldados por la ecografía, definitivamente nosotros tenemos el diagnóstico certero de miomatosis, pero como siempre en medicina existen casos complejos. Si quisiéramos precisión, tendríamos que señalar a que muchas veces una resonancia magnética nos da una sensibilidad y una especificidad superior a un 98%, pero por los costos es inaccesible para la mayoría de nuestras pacientes. Un estudio complementario que se sumó últimamente es la histeroscopía, que no solamente sirve para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, pero para sobre todo la detección de miomas submucosos que se ubican a nivel del endometrio, como encuentran como observan en la imagen. Tenemos un endoscopio que justamente ingresará por vagina, cervix y podrá corroborar este diagnóstico. Acá les presento algunas imágenes
ecográficas, donde tenemos la presencia de un mioma circunscrito, así como se señala, un mioma gigante a este nivel, y finalmente llegaríamos a qué hacer ahora que tenemos una paciente que ya ha sido diagnosticada con miomatosis uterina. Gracias, Richard. Yo creo que ha sido muy claro, porque efectivamente la resonancia pudiera tener una mejor resolución en el tema del tamaño, el número de quistes, etcétera, etcétera, de tumores, pero no hay duda que por su accesibilidad, fundamentalmente las ecografías nos dan la solución. Y qué bueno que lo digas, porque en manos expertas como la de los especialistas, la clínica seguida de un examen auxiliar nos dan un diagnóstico preciso, topográfico y la idea de lo que hay que hacer. Te voy a pedir que en el siguiente sector hablemos de, a lo mejor, lo más importante, el tratamiento. Pero ahora permítame ir un corte y enseguida que retornemos hablaremos del tema. Amigos, vamos al corte y estamos de vuelta enseguida. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, estamos conversando con el doctor Richard Gisbert. Él nos ha explicado hasta este momento cómo es que clínicamente y utilizando un examen de gabinete como la ecografía se pueden hacer diagnósticos precisos. Richard, por favor, explícanos cómo se hace el tratamiento actual de los pacientes que tienen miomas uterinos. Gracias, doctor. Antes de continuar con la presentación de este tema, que es apasionante e importante para todos por las explicaciones otorgadas, quiero señalar que no tengo ningún conflicto de interés. ¿Por qué debo hacer esta precisión? Porque dentro de la miomatosis tenemos una serie de opciones, de esquemas de medicamentos, donde definitivamente existe la mano del laboratorio que produce los distintos medicamentos, donde de repente tenderán a presentar estudios que respalden y de alguna manera justifiquen el que podamos utilizar estos medicamentos. Entonces es importante manifestar esto. Nos vamos a lo que es el tratamiento. Tenemos dos formas de encarar el manejo de una miomatosis, ofreciendo una alternativa de tratamiento médico y quirúrgico. Al momento ya no nos manejamos por protocolos cerrados o por protocolos que se aplican para todas las pacientes. Hay una palabra que utilizó usted, doctor, y es que
cada paciente es un caso en particular. Desde ese punto de vista, la tendencia actual, la tendencia mundial es, considerando de que los miomas son asintomáticos, son tumores benignos. Si la paciente no presenta dolor, no presenta sangrado y no existe la necesidad de buscar el embarazo o no afecta su fertilidad, la tendencia actual es, cumpliendo esos requisitos, recomendar que se pueda hacer un seguimiento periódico o semestral o anual con un examen ginecológico bimanual corroborado por un seguimiento ecográfico para verificar los cambios en el crecimiento del mioma. Y si ocurriera alguna eventualidad, obviamente se recomienda consultar a su ginecólogo. Estoy tomando como respaldo que el 60% de nuestras pacientes que portan miomatosis uterina tienen el rótulo de asintomática. Volviendo nuevamente a nuestra anterior lámina. Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Desde ya, comencemos señalando que dentro del tratamiento médico, ¿cuál es el objetivo? Al no existir, al no conocerse una etiología única, el manejo definitivamente será sintomático. Los distintos esquemas que presentaré a continuación tienen una premisa, la de ser coadyuvante ante una intervención quirúrgica, donde logrará, y eso sí se ha demostrado en distintos estudios, reducir el tamaño del mioma de manera temporal. Muchos estudios coinciden que esta reducción en miomas pequeños surte efecto durante el tratamiento médico para posteriormente recidivar. Entonces, ¿cuáles son los esquemas de manejo que tenemos en nuestro medio y a nivel internacional? Nosotros tenemos hormonas o tratamientos médicos, esquemas que utilizan agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que ocasionan un estado de hipoestrogenismo. Entenderán que un estado de hiperestrogenismo pues es favorable al mioma. Entonces aquí tenemos una acción antagónica, pero como la mayoría de estos tratamientos tienen también efectos colaterales, en este caso la pérdida de la masa ósea. Una forma de acción similar, merced a la participación de estas hormonas, tiene los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. El Ganirelix, por ejemplo, es uno de los esquemas utilizados a nivel internacional. El ácido tranexánico muchas veces nos dio la solución ante esas hipermenorreas, esos sangrados menstruales profusos que inclusive atentaban contra la vida de la paciente, porque entendemos que el ácido tranexánico es un antifibrinolytíco sintético. Un medicamento que se incorporó desde hace una década con mucha propaganda, con mucha publicidad, es el acetato de ulipristal. Es un modulador selectivo del receptor de progesterona. Evidentemente, en nuestro medio se demostró, no existen estudios multicéntricos, la disminución en algunos centímetros de miomas, pero lamentablemente estos mismos pacientes en los seguimientos volvieron a recuperar el tamaño correspondiente una vez que se dejó de utilizar este medicamento. Y desde ya, que es conocido por toda la comunidad médica, los tratamientos médicos que presentan o que tienen progesterona, incluyendo los dispositivos intrauterinos que liberan progesteronas, como que es el DIU asociado al levonorgestrel, son alternativas que nuevamente no erradicarán, no controlarán definitivamente la miomatosis, pero que es importante conocerlos. Y nos vamos a la parte final, el tratamiento quirúrgico. Antes de encarar un manejo quirúrgico, debemos considerar este aspecto que me parece fundamental. Estará supeditado a las necesidades de la paciente. Siempre nuestras pacientes en primer lugar. Si existe deseo de paridad, si es nulípara y no tiene hijos, si tiene paridad satisfecha, en fin, son aspectos que se deben tomar en cuenta. Segundo,
la capacidad de la institución, si tiene la tecnología como para poder ofertar un procedimiento que está en boga, como son las histeroscopías, las laparoscopías. También se deberá considerar la experticia, la mano del operador. Entonces, todos estos aspectos de alguna manera deberá considerarse en cada caso. Y es así que nosotros tenemos dos alternativas, las miomectomías y las histerectomías. Las miomectomías, que se lo puede hacer por la vía normal, cirugía abierta, o por la laparoscopía, y las histerectomías de la misma manera, por la vía convencional abdominal, transvaginal o inclusive laparoscópica. Pero permítanme ilustrar con algunas imágenes. Reitero, tenemos dos opciones. El ofrecerle una cirugía conservadora, que generalmente se las ofrece a las jóvenes asintomáticas que tienen deseos de embarazarse, y la cirugía radical, que consiste en la ectomía de todo lo que es el útero, generalmente a mujeres que tienen una paridad satisfecha, o en casos donde está en riesgo la vida con esos sangrados profusos o esos miomas gigantes que afectan contra la calidad de vida de la paciente. Entonces, la miomectomía tendrá esa premisa de sobre todo buscar una fecundidad futura, pero existe la posibilidad de una recurrencia, se describe de un 15 hasta un 30%, porque como lo señaló usted, doctor, existe esa predisposición genética, esa presencia de receptores que no va a ser suficiente que hayamos realizado una miomectomía, y en muchos casos tenemos que volver a operarlas, pero esta vez ofreciéndoles un tratamiento definitivo. Las miomectomías las podemos realizar por vía laparoscópica o finalmente por vía convencional o abierta. También está la alternativa de una cirugía vaginal. La histerectomía tiene las mismas peculiaridades, es un tratamiento radical y definitivamente la paciente, el esposo y la familia estará consciente de que efectuada la histerectomía no podrá embarazarse más, y desde ya es una cirugía considerada grande que será la definitiva, pero es importante hacer notar a nuestros pacientes a través del consentimiento informado que al ser de una ubicación compleja, al existir distorsión a nivel de la morfología del útero, siempre existe la posibilidad de lesionar órganos vecinos como son la vejiga o los intestinos. Tenemos criterios internacionales, por ejemplo, acá los criterios de la Sociedad Norteamericana de Ginecología Obstetricia, que compartimos porque son desde ya criterios que nosotros debemos cumplir, y siempre buscando alternativas. ¿Qué pasaría con esas pacientes que por alguna circunstancia no pueden ser operadas por laparoscopía o por una cirugía abierta? Surge la embolización. La embolización es un procedimiento donde se utiliza partículas embolizantes a nivel de las arterias femorales que llegarán hasta las arterias uterinas para poder disminuir la irrigación del útero. Se entenderá que estos tumores tienen una hipervascularización, un aumento de irrigación. Entonces se logra, merced a este mecanismo, reducir el mioma. Tenemos la suerte en mi institución de justamente tener algunos profesionales que en la parte privada coadyuvan en este tipo de manejo. Nuevamente, en esos casos donde no es posible ofrecerles una alternativa quirúrgica. La miomectomía láser es otra alternativa que maneja la literatura, pero tiene un inconveniente. Entenderán que todos estos tejidos, estos tumores, deben ser enviados a patología, pero por las características de la dispersión de energía, muchas veces estas piezas operatorias que llamamos se desnaturalizan, por lo tanto no son útiles para un reporte histopatológico. No olvidemos que existe un 1% o menos de posibilidad de que pueda degenerar a un sarcoma. Y finalmente tenemos acá algo que está en boga,
la cirugía mínimamente invasiva. En el entendido de que hoy nuestros pacientes buscan estética, es así que se les ofrece la laparoscopía como una alternativa, donde se puede realizar una miomectomía o inclusive hasta una histerectomía laparoscópica. Entonces, para el cumplimiento de este propósito se necesita contar con la tecnología, con el equipo correspondiente y con la, desde ya, experticia del operador. Y finalmente, algo que está presente en todas nuestras últimas sesiones en nuestra especialidad es el de promover la histeroscopía, en el entendido de que este es el recurso cola estándar para resolver miomatosis, pero que tienen esa particularidad de ubicarse a nivel de el endometrio, los miomas submucosos. Y definitivamente tenemos nosotros artículos que respaldan de un incremento en las tasas de embarazo posterior a este procedimiento. Como se darán cuenta, estimados televidentes, el manejo para esta entidad definitivamente es individualizado. Si bien nosotros tenemos pautas de manejo, ese es el término actual, pautas, recomendaciones, sugerencias, estará supeditado ya a manera de conclusión a las particularidades de cada caso. Entonces, esas son las consideraciones, esa es la actualización que quería presentarle, doctor Mendoza. Si hubiera alguna consulta, por favor. Richard, tu exposición fue exquisita, clara, y creo que nuestra teleaudiencia podrá aprovechar íntegramente de esta explicación que acabas de dar. Nosotros queremos agradecerte por la amabilidad de compartir tu experticia con la gente a la que nos debemos. Y quisiéramos, a tiempo de despedirnos, comprometerte para que una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este. Richard, tu despedida, por favor. Claro que sí. Nuevamente, agradecer la invitación, doctor. Fue un enorme placer compartir estos momentos dentro de su SED, llegar a la comunidad universitaria, pero quiero dejar el siguiente mensaje. Nuestro país necesita mucha educación, necesita prevención. Gracias al Papa Nicolau, estamos disminuyendo la incidencia de cáncer de cervix uterina, que en nuestro medio es la principal causa de muerte. Los miomas uterinos se constituyen en el principal tumor benigno que afecta a las mujeres en edad fértil. Desde ese punto de vista, es importante recomendar a toda nuestra población universitaria, sobre todo a nuestras jóvenes universitarias, que es importante realizar el control anual, donde, además de efectuarse un control prenatal, una ecografía puede orientarnos justamente para tomar decisiones oportunas. Sobre todo con esto que preocupa a muchos, la posibilidad de buscar un embarazo una vez ya establecido, una vez concluida el estudio universitario. Entonces son recomendaciones que no se deben dejar de lado. Y desde ya, para el personal de salud, para los profesionales, no solo ginecólogos, también médicos, encarar cada manejo pensando en la paciente y ofreciéndole las distintas alternativas, dejando de lado cualquier interés o cualquier conflicto de interés propiamente dicho. ¿Por qué? Porque nos debemos a nuestros pacientes y debemos ser muy claros en las alternativas que ofrecemos. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a ti, Richard. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa sea de vuestra utilidad. Les recomendamos, como siempre, cuiden a la familia, disfruten con ella, valórenla. Es lo que tenemos hoy para compartir. Los otros aspectos
han de pasar. Si no se vacunaron aún, háganlo, por favor. El tema de volver, ojalá prontamente a la normalidad, también nos involucra. Lindo fin de semana y tengan ustedes muy buenos días.